han sido las noticias importantes de la semana, pero sin dudas Córdoba tiene a un joven protagonista, un campeón olímpico, medalla de plata para Mateo Carranza Vélez. Hola, ¿qué tal? Encantada. gracias. Lo mejor, ¿eh? Bueno, fantástico. Ya nos vas a contar esta historia porque tiene su medalla colgada y tiene todo, claro, y objetivo seguramente por delante. Bueno, lo acompaña también su papá, Dalmacio. Hola Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Que me parece que tiene que ver con la genética también y haber heredado esta cuestión del amor por las matemáticas, ¿no es cierto? El amor seguro, sí. ¿El amor sí, seguro? Sí. Bueno, también está Cecilia Sala, que es la profe que se ha encargado de seguirlo a Mateo durante todo este tiempo. Bueno, Mateo, medalla olímpica, es decir, estamos hablando de una competencia internacional. Sí, una competencia internacional de matemática. Lo que yo fui a hacer vendría a ser el Mundial de Matemática. ¿El Mundial de Matemáticas en dónde? En Río. Y esto, por ejemplo, que tenemos acá, que es un pájaro, ¿no? Sí. Esto ¿Sí? ¿Qué es eso? Es A un ver loro, si alcanza. ¿qué es? ¿Es un loro? es la mascota de la Olimpiada Internacional de Sí. Matemática. Es decir, que tiene absolutamente toda una competencia como si fuese un deporte. Claro que hay que hacer trabajar sobre todo las neuronas y la cabeza. Claro, sí. Es más un desempeño Sí. más intelectual. ¿Y cómo empezó esto? Bueno. No la competencia, ¿no? Pero Sí, ¿cómo, sí. ¿cómo empezaste con esto de la facilidad para con las matemáticas? Bueno, eso siempre fue desde chiquito, siempre como que tenía facilidad para la matemática. Cuando tenía 5 años, Sí. sabía calcular el día de la semana Ajá. que caía una cierta fecha. Por ejemplo, vos me decías el 26 de abril. Sí. Y yo te decía, bueno, cae, Jueves o viernes. claro, cae miércoles, entonces. Ok. Sí, pero lo hacía a los 5 años. Hay mucha gente de clase, pero él tenía 5 años Claro. y lo hacía a ¿Y esa edad. qué otra cosa te sorprendía como papá? Como De ese papá. tipo de cosas, ¿no? Vinculada a las matemáticas, a las cuentas. Bueno, con el día que cumplió 3 años, yo Sí. le dicté un número de 7 cifras y lo puso. No. No es que estuviera 3 bien. años, me decís. Sí, pero no, siempre ponía el mismo número. Yo lo hacía para agrandarse con los Bueno, amigos, sí. nada más. Siempre tenía 9 cartones con todos números distintos, siempre los ponía igual. Bueno, y Pero cuando entonces yo sabía cuál era el número. Entonces, a ver, Mateo, y mi Era un cuñado truco me decía, hiciste trampa, pero ¿cómo hiciste? Bueno, Es sí, decir, desde chico entonces, Sí. claro. Bueno, ¿y cómo empezó, digamos, cómo empezaste a entrenarlo por ahí en las matemáticas? Porque me dijeron que fuiste a lo mejor el primer profesor, ¿no? Cuando empecé, Sí. las primeras veces, Sí. uno empieza en la Olimpiada de Matemática de Ñandú. Ajá. Que es como la misma Olimpiada, pero desde más chico, desde el 5º grado de primaria. Ok. Bueno, el primer año que participé, no pasé a la siguiente instancia, porque la Olimpiada es por instancias. Ajá. Bueno, el primer año que pasé, no pasé a la siguiente instancia. Sí. Al año siguiente, ya sí me preparé más, y el que me ayudó a la primera vez fue mi papá. Ok. ¿Y tenés que ver con las matemáticas o no? Simplemente te gustaron siempre. Siempre me gustaron y siempre me fue bien en la facultad y en el colegio. Bueno, era un profe de oficio, pero en realidad Claro. después tenemos a la profe que también lo ha acompañado durante mucho Claro, tiempo. los siguientes años. Claro, en primer año yo no fui su profesora, Ajá. fue otra profesora del colegio, amiga mía, la profesora Picón, Leoní Picón, y ella ya estuvo con él en Mar del Plata, en Mar del sexto Plata, grado, sí. con la maestra también de sexto grado, y bueno, Leoní volvió fascinada, ¿no? por la capacidad de Mateo. Yo en primer año no fui su profesora, y cuando él llegó al Nacional, también en primer año, yo lo tuve que acompañar, porque bueno, la otra profesora no pudo, y bueno, y ahí uno empezó ya a ver, ¿no? Advertir Ahí yo lo que era conocí. superior, ¿no? Yo ahí lo conocí. Y a partir, bueno, ahí él fue subcampeón argentino de su nivel en Mar del Plata en primer año. Y bueno, ya después yo sí lo tuve en el aula, segundo, tercer y cuarto año fue alumno mío, ahora ya no es más mi alumno, pero sí, ya en segundo año Ya uno se advertía veía... que era distinto. Y sí, porque uno explicaba algo y él siempre iba muchos Un paso pasos adelante. más adelante y me llamaba y me decía, profe, y si hacemos esto pasa tal cosa. Y sí, Mateo. Y bueno, y yo ahí ya empecé a Ahora, a ver lo que era su cabeza. Y en esa época, por ejemplo, qué sé yo, vos te sentabas con la tarea que te daban en clase, la hacías en un segundo, decías, bueno, pero esto Y la es una hacía yo creo pavada. que en La clase. matemática, claro, Yo me creo que parecía- la tarea él la hacía en clase. La más. hacías en clase. Sí, más o menos. Pasa que la Sí, matemática pero del te dabas colegio cuenta que tiene... los chicos en general no lo podían resolver de la misma forma. ¿Advertías eso? Claro, porque la matemática del colegio también está diseñada de otra forma que es distinto Claro. a todo esto que es la Ajá, Olimpiada de Matemáticas. claro. La matemática del colegio es como que vos te dicen algo y vos ya sabes lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Ya te dicen todo el procedimiento que tenés Sí. que hacer. Bueno, acá no. Ok. Acá te dicen el problema y cómo lo haces
es tu problema. Te arreglas vos. Claro, Vos tenés que ellos arreglarte. necesitan herramientas matemáticas, pero tienen que, básicamente la Olimpiada consiste pura y exclusivamente en resolución de problemas. Claro, y ya con un razonamiento lógico más Claro. avanzado que los problemas que uno le pueden dar en un colegio. Ahora, cuando te escucho hablar y hablas de razonamientos y de avanzado, inmediatamente me imagino que en muchos otros sentidos a lo mejor sos más avanzados que tus propios compañeros. ¿Cuesta por ahí la amistad entre pares cuando uno está un pasito más adelante, cuando es una especie de, no quiero decirte genio, pero sí una persona que a lo mejor tiene una cabeza más desarrollada? Sí. ¿Es costoso, digamos, entender a los demás o encontrar tu lugarcito? ¿Con quién te sentís mejor? ¿Con los que hacen lo mismo que vos? Claro, también se forma un lindo grupo con las otras personas Ajá. que también tienen buenos resultados en estas Olimpiadas de Matemáticas. Sí. Pero cuando uno va avanzando, también conoce otras personas que también se hace amigo de esos, Sí. que tienen la misma capacidad que uno a esta altura. Te encontrás más afín, Claro. con más paridad. Y cuando termine todo esto, es decir, tenés competencias próximas, pero cuando termine, ¿qué te Termine gustaría el colegio. estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? Todavía no lo tengo bien decidido. Ajá. Estoy pensando en estudiar computación o algo relacionado con eso o con la matemática. Profe, ¿cómo se hace para acompañar a un alumno que después termina superando en muchas ocasiones al mismo profesor? Sí, totalmente. El acompañamiento de la escuela es porque la Olimpiada tiene distintas etapas, ¿no? Ellos todos los años arrancan las competencias que son un intercolegial, un zonal, un regional y un nacional. La escuela acompaña en esa instancia. Los chicos que después aprueban los nacionales son convocados para selectivos para Olimpiadas internacionales. Claro, que ahí es donde yo fui. Claro, y que ya no todos los chicos pueden ir a esos selectivos por distintos motivos. Claro. Y de los que van, unos pocos van quedando. Ok. Ya al nivel que él compite, ya la Olimpiada Matemática es la que se encarga de su entrenamiento. Él ha tenido un mes de entrenamiento en la UBA. Claro, antes de participar en la Claro. Olimpiada en Río la semana ¿Te pasada. fuiste allá? Claro, me fui allá a ¿Estuviste prepararme un mes preparando. Claro. Ok, con pares. Con los otros chicos que habían quedado titulares para viajar y Claro. también con los que habían quedado suplentes del selectivo. Bueno, yo le pregunto al papá, Sí. ¿esto es en base a una mente brillante o también uno lo ve esforzarse, estar sentado durante horas tratando de resolver tal o cual cosa? ¿Cómo funciona esto? Como decía Beto recién, Sí. que hay que tener la cultura del trabajo y el Sí. esfuerzo. Ok. Y Mateo se lo pasa haciendo, practicando, estudiando. Claro, Llegó a Buenos Aires el domingo, tuvo entrevistas en Buenos Aires y a casa llegó el martes a la mañana. A la tarde tuvo entrevistas y después de las entrevistas fuimos a casa y ya se puso a hacer ejercicios. O sea, ya, ¿por qué? Porque tiene otro selectivo la semana que viene, se va de vuelta a Buenos Aires, otro selectivo. Está todo el tiempo pensando en eso porque le gusta, no es porque sea tanto, le gusta y se esfuerza y trabaja. ¿Y Claro, qué para son, llegar a desafíos estas permanentes instancias, claro, que para vos llegar- mismo te pones enfrente? Sí, ya para llegar a instancias más adelante ya uno tiene que esforzarse para llegar a lo que uno le gusta. Ya con lo que uno le dicen ya no alcanza, hay que esforzarse día a día para... ¿Y tenés algún referente, qué sé yo, que dijese, me gustaría ser como esta persona? Y eso Sí, me que hay parece... referentes en las matemáticas, ¿no? Porque Eso me parece que en es los algo distintos más... ámbitos hay. Eso me parece que es algo más para la vida. Ajá. Todavía no sé bien lo que a lo que me voy a dedicar, pero... No Pero sé te va a qué servir. decirte, claro. Sí, sí, seguramente te va a servir. Mira, le vamos a proponer a nuestros televidentes lo siguiente. Vamos a postear algunos de los problemas Dale. que en alguna oportunidad resolviste, pero que sea un poco menos elevado, porque si no, Pero no más sé fácil, qué hacemos sí. directamente. Sí. Lo vamos a poner en las redes sociales, lo vamos a poner en Facebook y si tienen para hacerte alguna consulta, me imagino que estarás dispuesto tranquilamente a ayudarles, Dale, a darles dale. alguna pista, ¿te parece? Sí. Bueno, profe, lo último ya, Sí. ¿las matemáticas sirven, son aplicables? Sí, claro que sirven. Sí, Porque por es supuesto. costosísimo Sí. en las escuelas. Es la materia con la que más reniegan los chicos. Sí, no sé si es con la que más reniegan, ¿eh? Yo no es esa la sensación que tengo en este momento. No sé si es con la que más reniegan. Lo que pasa es que yo creo que requiere de paciencia Claro, exacto. y requiere se tiene que ir desarrollando un pensamiento lógico que no se da ni de un día para otro y hay que entender que se va construyendo
lo que hacemos hoy nos va a servir para seguir construyendo el conocimiento matemático. Y eso es lo que hoy está costando. Bueno, es un gran desafío para las profes de engancharlos, ¿no? De hacer que les guste no solamente matemáticas, sino todas las materias. Sí. Dalmacio, ¿sí que sos descendiente de Dalmacio Vélez Arfield? Sí, por supuesto. Y que era un gran matemático, me decías. Era muy buen matemático, aparte de ser jurista, ¿no? Bueno, ahí está, me parece que está en los genes también. Sí, totalmente. Les deseo lo mejor. Ya tenés dentro de poco, ¿cuánto la competencia? ¿En una semana más? En una semana tengo otra prueba selectiva para seleccionar al equipo que va a competir en la Iberoamericana. Bueno, nos estarás contando seguramente. Vale, vamos a estar después te cuento si queda. Ahí está. Bueno, lo mejor. Muchísimas gracias por la visita. Qué lindo Gracias a tenerlo, vos. ¿no? Como hijo, mira, se para y todo, así de educado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Muchas por gracias. invitarme. Gracias. Muchas gracias. Quédense acá. Bueno, me voy, pero vamos a ver qué hacemos el domingo, porque todavía no se ha terminado, afortunadamente, el fin de semana. Dai García.